Bendiciones a todos. Qué bueno ser casa del Señor. Mis hermanos, qué bueno ser casa del Señor. Amén. Hoy estamos acá fortalecidos en la presencia del Señor, agradecidos por la misericordia de Dios. Y queremos pues agradecerles a ustedes que ya están con nosotros, ahí en casa o donde se encuentre. Este tiempo en el que juntos podemos buscar del Señor, en el que juntos vamos a seguir aprendiendo a través de la Escritura sobre nuestra comunión familiar. Le estamos dando continuidad a la primera reunión que tuvimos y pues queremos refrescar un poquito acerca de lo que hablamos. Hermano Pablito, hermana Leti, hermana Sarita, pues bienvenidos. Todos estamos ya acá enviándoles un cordial saludo, un fraternal saludo. Y queremos tomarnos este momentito, unos minutos para refrescar un poco de lo que compartimos en nuestra primera reunión. Y hablamos precisamente acerca de cuál es realmente la importancia de nuestra comunión familiar. Y debemos entender que la importancia de la comunión familiar es porque es el propósito del Señor. No es nada social, no es algo por hacernos sentir bien, sino que el propósito de Dios es bendecirnos en familia. Es criar linaje, es que su pacto vuelva a casa, es que nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, con los que son nuestro linaje, podamos criar precisamente el pacto de Dios, podamos criar esa pertenencia y esa dependencia del Señor y que juntos de igual manera podamos ser restaurados, ¿verdad? Qué bendición ser restaurados en familia. Amén. Que ese es el propósito del Señor. Y también platicamos acerca de tomar cuidado de no caer en el pensamiento cultural, porque hay mucha tendencia y pues uno de los aspectos que hermano Pablito tocaba en la vez anterior fue precisamente el peligro de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar para bien y nos puede ayudar para mal. Ahorita pues es una bendición contar con la tecnología, ¿verdad? Que nos acerca, que nos permite estar comunicados y lo importante es que como padre, como madre, incluso como hijos, también tengamos el cuidado de nuestro ejercicio, de nuestra función sacerdotal en casa, que es para producir restauración. Ahora, quizás los que ya nos escucharon se preguntarán, está muy bonito lo que ustedes compartieron, lo de la relación en familia, lo de la pertenencia, la dependencia, pero posiblemente estarán preguntándose, hermano, ¿pero cómo lo hacemos? Hermano, yo he luchado, me he esforzado, pero me cansé. Y yo creo que los que estamos acá hemos pasado por ese tipo de experiencias en el que nos damos cuenta que muchas veces nuestro ánimo y nuestro entusiasmo se puede debilitar, pero nosotros debemos persistir. ¿Recuerdan lo que la Escritura dice acerca del discípulo? Que aquel dice que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del Señor. Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás, ¿verdad? Amén. Así que Amén. usted que está en casa, tómese este tiempo para que juntos podamos compartir y si tiene un cuaderno ahí, le agradecemos que pueda tomar nota y después si tiene algunas preguntas nos los puede enviar a la página de Facebook de nuestra Casa del IMSS Central para poder mantener comunicación y de igual manera pues hemos estado en comunión con varios hermanos, ¿verdad? Y yo sé que tanto hermana Sarita como hermana Leti y hermano Pablito hemos recibido muchas consultas, hermanos se nos han acercado acerca de, hermano, ¿cómo puedo hacer la comunión familiar? Algo que es importante que podamos tomar en cuenta, que nuestra comunión familiar no es tampoco una sola reunión, o sea, no se centra en hacer una reunión en casa solamente, sino que es todo el día a día, exacto, es caminar juntos, es buscar juntos, es tener todo el tiempo, todos los días para buscar del Señor juntos. Así que vamos a poder ahora compartir algunas de esas experiencias y consultas que nuestros hermanos nos han hecho. Amén. Hermano Willy, qué lindo que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque también nosotros pues aprendemos, todos tenemos hijos de diferente edad, incluso hasta nietos ya, ¿verdad? Tenemos aquí, entonces qué bendición poder aprender todos. La primera pregunta pues que nos han hecho es ¿cómo puedo hacer para que mi esposo tome el papel que le corresponde como sacerdote de nuestro hogar? Yo creo que eso se ve mucho, ¿verdad? En muchos matrimonios
que tal vez la esposa espera que el esposo inicie estos grupos, pero se mira que el esposo tal vez por varias razones, ¿verdad? Tal vez porque tiene mucho trabajo, su mente está en otras cosas, entonces no inicia. Entonces, ¿qué puede hacer ella, ¿verdad? Para que esto cambie. Yo creo que es una pregunta que varias personas que nos están escuchando tienen duda porque, como el hermano Willy decía, la comunión no solamente es una reunión, un grupo, sino que es un actuar diario. Y muchas veces limitamos a que como no hace un servicio, porque no hacemos un culto en casa, no tenemos una comunión. Entonces sí tendríamos que evaluar, no que eso no sea importante, tenemos que tener cuidado, o sea, sí es importante tener eso, pero sí tenemos que ver porque muchas veces el sacerdote quiere propiciar algo, pero también muchas veces no se apoya. Entonces tenemos que aprender a poder cada uno, tanto la mujer como el varón, tomar su papel, porque la palabra lo estableció así, estableció un orden, como la cabeza del hogar estableció al varón y la mujer y el hombre la cabeza de la mujer. Entonces eso muchas veces limita, porque la mujer dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, ¿yo lo hago o no lo hago? La mujer tiene que estar siempre entendiendo que está enseñando, porque si está trabajando con sus hijos, está enseñando, si está sirviendo a su esposo, le está enseñando. Y la oración es fundamental para que esto funcione, porque si nosotros nos cansamos, nos frustramos, nos enojamos, lo que vamos a hacer es que la comunión y la relación en familia nos sirva. Entonces desde ahí no vamos a poder propiciar una comunión, porque si yo vengo y le digo, bueno, mira, sentate y platiquemos del Señor, cuando yo ya le dije un montón de cosas antes de eso, sí, que no tomas tu papel, que no haces las cosas bien, entonces es ahí donde nosotros tenemos, bueno, la mujer tiene que ser muy sabia, dice la mujer sabia edifica su casa, o sea, cuando la mujer es temerosa de Dios y cuando la mujer sabe y entiende su papel en el hogar, edifica con lo que hace y enseña. Entonces no es solamente el sentarse en un lugar y decir, bueno, toma tu lugar, sino que la oración y el testimonio que como mujeres pueden hacer en su hogar van a hacer despertar el sacerdocio, porque eso es lo que resultaba muchas veces el volver a Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos volver a Dios? O sea, cuando vio Nehemías, cuando Esdras y todos regresaron, vio la condición del pueblo, pero el Espíritu de Dios dice que puso en ellos el despertar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hermanas que nos escuchan y pues muchas que han estado en situación así? Ore, pídale al Señor, clame, dígale al Señor, despierta su espíritu, abre su entendimiento para que Él pueda propiciar esto. Pero eso no me limita a que yo no lo voy a hacer con mis hijos, a que yo no lo voy a hacer con mis nietos. O sea, la mujer tiene que siempre edificar y también poder mostrar esa bendición que Dios ha hecho a través de su vida con su testimonio y con el accionar día a día con lo que hace. Eso es mi punto de vista, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que también uno es ayuda idónea. Entonces yo creo que a veces también por el carácter de ciertos esposos, es como que si les diera temor, ¿cómo hago? Entonces tal vez si la esposa en ese aspecto como que se le facilita más, entonces darle una ayudadita, ¿verdad? A su esposo, siempre como tú dices, no quitándole pues el lugar que él tiene, pero solamente como que impulsarlo, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, con sabiduría. Creo que Sarita tiene bastante razón en ese punto. Puede ser que a veces lo único que necesitan es que la esposa diga, ¿y por qué no oramos? ¿Por qué no leemos? Y entonces ya el esposo, ¿verdad?, se integra, porque tal vez en el pensamiento, en el corazón de él todavía no está esa iniciativa, pero reconociendo siempre, dándole su papel, su valor como cabeza de hogar, como sacerdote, ¿verdad? Ser nosotros esa ayuda idónea que él necesita, pero si no hay esa intencionalidad, nosotros la tenemos que tener. Es importante siempre que consideremos el pensamiento de cuerpo en todo lo que hacemos, porque precisamente esa consulta se puede tomar también a veces como el hecho de que no, y es que yo tengo que forzar a mi esposo. Por ejemplo, la esposa puede decir tengo que forzar a mi esposo, pero cuando hay un entendimiento que el criar la casa, que el cultivar la casa es una labor de ambos, yo creo que es ahí donde nos podemos poner de acuerdo. Y recuerdan que en la primera reunión hablamos precisamente de la necesidad de ponernos de acuerdo. Y eso es importante porque viene a mi mente el pasaje que dice en Proverbios que el padre instruye y la madre enseña. Por eso, qué importante es, mis hermanos ahí en casa, que tomemos este cuidado que es una labor que debemos realizar ambos.
Y hay una bendición muy especial en que normalmente la madre tiene como que un poquito de más conexión con los hijos. Ustedes se han dado cuenta, mis hermanas, por el hecho de que están más en casa, y eso es algo que hay que aprovechar. La conexión que mamá tenga con los hijos, la conexión que pueda tener en la familia para poder criar precisamente el ambiente de pacto en casa, que es muy importante. Así que, madre de familia, hermana, tome ese aliento de parte del Señor, pero sí debe haber un despertar, y un despertar guiado por el Espíritu de Dios, o sea, sometiéndonos al Señor, permitiendo que el Señor sea el que despierte nuestro corazón, y así como despierta el corazón de mamá, despierta el corazón de papá, despierta el corazón de hijos. Así es. Y también tenemos otra pregunta. Esta dice, ¿cómo motivar a mi familia a leer la Biblia? Porque a veces tenemos hijos, ¿verdad?, que no quieren saber ya de la Biblia. Para ellos hay comentarios de es muy aburrida o yo no entiendo nada. Entonces, ¿cómo hacemos para motivarlos, verdad, en las diferentes edades que están nuestros hijos? Algo importante es que necesitamos ser creativos. Yo recuerdo con mis hijos pequeñitos, pues no mucho los impulsaba a leer al principio, pero sí les hablaba de la Escritura. Y miren, la Escritura dice, y recuerden que también ahora hay Biblia en audio, que es más fácil que los jóvenes o no se la puedan escuchar. Y ya con mis hijos, habiendo crecido un poco, yo creo que todos hemos pasado por el problema del tráfico, ¿sí? Sí, así es. Y yo recuerdo que cuando mis hijos yo los llevaba al trabajo, principiaba a llevarlos al trabajo que no tenían vehículo, precisamente en el carro les decía, bueno, ya escucharon música un ratito, música cristiana, música que bendice al Señor. Ahora siempre cargábamos Biblia en el carro. Y entonces yo le decía a mi hijo Daniel, bueno, mi hijo, tú vas a leer un capítulo, y Abigail, mi otra hija, tú vas a leer otro capítulo, y ahí mientras íbamos en el tráfico. O sea, eso es un aspecto de ser muy espontáneos, creativos. Eso nos puede ayudar mucho. No como usar una palabra, no como ser muy cuadrados tal vez, porque eso es lo que posiblemente puede estar agotando nuestra casa. Recordemos que nuestro país no tiene una cultura de lectura, y eso es algo muy importante que necesitamos nosotros como nueva criatura en Cristo desarrollar, ¿verdad? Así es. Sí, existen muchas técnicas, o sea, Ajá. la tecnología, como hablábamos anteriormente en la sesión que tuvimos antes, muchas veces la tecnología ha venido a dividir y no a unir. Así. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a aprender a utilizar las herramientas que hoy en día están, porque los jóvenes pues van más adelantados, o sea, los jóvenes ya se meten y hacen esto y lo otro, y no se digan los niños, ya les enseñan la tecnología. Entonces, a mí me gusta mucho, en el caso de como familia, mi esposa es muy tecnológica, yo soy un poco menos tecnológico, sí sé, pero mi esposa es más, y el nene es igual que ella. Entonces yo miro cómo mi esposa se acerca a él a través de eso, porque le gusta. Entonces cuando le gusta, entonces le empieza a enseñar y empieza a hacer esto y lo otro, y utilizamos videos, utilizamos Biblias prácticas para ellos, y algo que tenemos que siempre poner en nuestro corazón es algo que esto no es opcional. O sea, porque muchas veces decimos, ay sí, bueno, no quieren leer, no va. O sea, el Señor lo puso como un mandato, ¿verdad? Y le enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, es algo que tiene que ir enseñándose y tiene que irse trasladando de generación en generación, porque después vienen los nietos, vienen los bisnietos, o sea, algo que uno siembra en sus hijos, como el hermano Willy decía, o sea, tenemos que aprender a sembrar la palabra, porque la palabra de Dios, y en Timoteo a mí me gusta mucho, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí?, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, todo esto lo necesitamos durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, no es solo de niños, o sea, lo necesitamos siempre. Entonces, la palabra de Dios siempre tiene que estar presente en nosotros, y no es algo que diga, bueno, cuando quiera, no. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad como sacerdotes de hogar de utilizar las herramientas que tenemos y ver qué les gusta a ellos también, porque muchas veces, como a mí me enseñaron cuando yo era pequeño, ¿verdad? O sea, de esta manera lo vas a aprender. Entonces, no, o sea, no, tenemos que aprender a decirle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría, que nos dé la forma de poder llegar a los hijos, los que tienen ya jóvenes, adolescentes, ya es diferente. O sea, yo me recuerdo cuando estuvimos sirviendo un tiempo en adolescentes,
O sea, lo que menos quieren es que uno, bueno, póngase a leer un capítulo de la Biblia, ¿no? O sea, entonces uno tiene que ser un poco más dinámico, un poco, utilizar ciertas tácticas para que el joven y el adolescente entiendan. Entonces, ahí es donde ya muchas veces entra en conflicto, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo puedo ser yo dinámico? ¿Cómo puedo yo venir y hacer? Todos fuimos jóvenes. Así. Todos pasamos Sí, por esa etapa, entonces así todos es. tenemos que aprender y es ahí donde uno tiene que ir mostrando con el ejemplo y con el testimonio, el ponerse con ellos, ¿verdad? A poder enseñarles, a poder transmitir, y las vivencias que uno tiene son las que más lo marcan. Eso iba a mencionar yo también el ejemplo, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque si nos miran a nosotros leyendo la Biblia, ellos también se van a interesar por hacerlo. Si no nos miran, a veces nosotros no lo hacemos enfrente de ellos y lo hacemos tal vez solitos, pero es importante que ellos nos puedan ver Así es, para que ellos tomen ese ejemplo. Bueno, yo creo que es bien interesante todo lo que han dicho aquí mis hermanos, pero quizás si todavía está difícil con todo esto, lo que hay que hacer es iniciar a que escuchen la palabra por nuestra boca, porque eso después va a dar fruto para que ellos se interesen en leer y aprovechar momentos cotidianos de la vida. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo cola en un banco y mi hijo David estaba conmigo. Y a él el Señor pues lo ha tratado un poquito en el aspecto de paciencia. Él es muy desesperado y quiere todo rapidito. Y esa vez estábamos haciendo cola y él me decía, todo eso vamos a esperar, porque era una cola enorme. Pues sí, porque tengo que hacer ese depósito. No, pero mira, tanta gente en la cola, tenemos que esperar, mamá. Y entonces yo lo vi que su cara pues no estaba nada agradable. Y entonces aproveché el tiempo y empecé a hablarle de la palabra sobre lo que dice de la paciencia, ¿verdad? Y a citarle, ¿y por qué era importante desarrollar ese fruto? Y a hablar de los frutos del Espíritu y todo, porque no tenía de otra. Él no podía irse, estaba ahí conmigo, tenía que escucharme. Y entonces creo que es una manera, en la vida cotidiana nosotros podemos predicarles. Y luego tal vez más adelante, mira lo que te conté, aquí está, Exacto. leámoslo. Sí, y eso que hablaba también es bien, bien bonito, porque cuando tenemos hijos pequeños y están aprendiendo a hacer trazos de letra y están aprendiendo a pintar y todo, mi nena pequeña es un poco más desesperada, o sea, el grande, él sí quiere hacerlo bien y todo, entonces ella cuando empieza a hacer, se frustra cuando no salen bien las cosas. Entonces yo siempre le recuerdo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Entonces recapacita. Y entonces empieza a decir, bueno, esto, entonces es lo que les digo, la enseñanza, la comunión está en todo tiempo. Desde el momento que usted se sienta con sus hijos, ¿verdad? Nos sentamos con nuestros hijos a comer, nos sentamos a hacer tareas, estamos en una cola de un banco, ahorita que todo es colas, ¿verdad? Que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que poner en práctica la paciencia. Creo que es ahí donde nosotros estamos dando el mejor ejemplo y ministrando la palabra, porque no se trata solo de, bueno, leamos esto, sino que nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra para mostrárselas. Y eso es lo que el ejemplo que Leti ponía, me recordé de Sofi, porque ella sí es así, o sea, no lo puede hacer. Y entonces digo, bueno, tranquila, y la palabra dice, todo lo puedo. Y cuando uno le dice, se tranquiliza y lo hace. ¿Por qué? Porque ella sabe que no es por lo que ella es, sino por lo que el Señor ya dijo de ella, que puede alcanzar las cosas, ¿verdad? Amén. Vamos con la próxima pregunta. Es cómo hacer para que todos participen, ya que mis hijos son de diferente edad. Ella está refiriéndose pues a la reunión que tiene, ¿verdad? La reunión familiar. ¿Cómo hacer para que todos participen? Porque no sé si se dan cuenta de que los niños más pequeños a veces se aburren, se desesperan, o los grandes también que no quieren escuchar. ¿Qué hacemos, verdad, para que esto no pase? Yo considero que es bien importante la integración. O sea, si tenemos hijos pequeños, adolescentes, yo creo que los pequeños son más atentos a escuchar. O sea, ellos escuchan y escuchan a los mayores, los adolescentes ya no tanto. Entonces, yo lo que he visto mucho es que muchas veces agarran una pregunta del hijo pequeño, porque están en la etapa de ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, es una forma bonita de poder tener una comunión. Por ejemplo, ¿por qué está pasando esto en nuestro mundo? Entonces, ¿qué pensás tú, hijo? O sea, como adolescente, ¿qué pensás? ¿Cómo le puedes tú decir a tu hermanito, a tu hermanita, qué pensás de esto? Ahí yo estoy propiciando algo. O sea, tenemos que aprender a integrar la palabra de una manera
dinámica en la cual no es, bueno, ahorita porque este es pequeño le voy a enseñar así, no, porque este es, no, o sea, tenemos que aprender a tomar un tema como el pastor nos ha enseñado, y algo que me gusta a mí es de que no se trata de debatir, se trata de una discusión, ¿sí? Un tema en específico que pueda traer a todos una solución, bueno, ¿qué pensás? Y que nos ponga a pensar. Y que no haya temor, ¿verdad? Porque no haya a veces temor. muchos hijos tienen temor porque los padres tal vez, digo, si contesto mal mi papá me va a regañar, me va a corregir enfrente de todos. Entonces eso, ¿verdad? Por eso es que la corrección dice que tiene que ser, la verdad se tiene que decir con amor. Nunca yo voy a corregir para herir o para lastimar, porque entonces no estoy enseñando. Por eso es que es bien importante que cuando uno está en una comunión familiar, que la gente se exprese, o sea, que pueda decir lo que siente, porque esa es la intención. Entonces, luego la palabra misma nos va a corregir, porque eso lo dice aquí. Entonces, agarremos la palabra y corrijamos con la palabra, pero con amor, no diciendo, mira, estás equivocado, eso donde lo aprendiste, porque entonces lo que hacemos es que la persona se va a callar, ya no va a querer hablar. Entonces, tenemos que aprender a escuchar los puntos de vista, porque eso como padre nos ayuda a ver cómo estamos, ¿verdad? Nos ayuda a ver en qué tenemos que reforzar, porque si algo no está bien cimentado en nuestros hijos, entonces en la próxima reunión que tengamos, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes del bautismo en agua? O sea, yo la vez pasada le pregunté eso a Sofi, ay no, yo me voy a ahogar. Ajá, sí, ¿me entienden? O sea, lo entienden de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno tiene, y entonces ya le pregunto a una Gabriel, no Sofi, mira, eso es un paso de obediencia, porque entonces es lo que yo le digo, cada edad lo asimila de diferente manera. Entonces Sofi, o sea que yo lo voy a hacer cuando ya sea grande y yo voy a entender, exacto. Pero qué importante, ¿verdad? Porque a veces nos damos cuenta de lo que piensan, tal vez ya cuando es muy tarde, entonces mejor estarlos desde pequeños, o sea, por eso les digo, ¿qué dudas tienen? O sea, tirar preguntas básicas, por ejemplo, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Qué piensan de que Jesús murió en una cruz? O sea, cosas así básicas que ellos les van a ir fundamentando desde pequeños su fe y que ellos no los van a hacer desviar, porque todo esto que estamos viviendo puede traer una dificultad de fe en sus corazones, ¿verdad? Entonces sí tenemos que reforzar mucho la palabra de Dios a través de la misma coinonía que tenemos, la relación que tenemos cuando nos sentamos en familia, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Ahorita tocaste una palabra, Pablito, coinonía, y eso a lo que nos lleva precisamente es a tener una comunión, una relación. Hablamos que es muy importante en la comunión familiar la relación, y la relación se tiene que desarrollar de manera intencional. Entonces yo he visto también de igual manera, y lo vemos en la palabra, que es importante abrir espacios donde se cría confianza. La confianza es vital para que los hijos puedan tener libertad de compartir, la esposa pueda tener libertad de compartir, el esposo pueda tener libertad de compartir, porque lo que debemos cuidarnos es no establecer que uno es el que sabe en casa. Sino que todos estamos aprendiendo. Esa es nuestra comunión familiar, y así como ustedes están allá en casa, estamos aprendiendo nosotros igual, porque todo esto está instruyendo nuestra vida, y esto nos está despertando y nos está a la vez presionando, que es el tiempo de hacer volver el pacto a casa. Que la relación, que es algo que se ha fracturado tanto, necesitamos tomar ese cuidado con pequeños, con jóvenes, con ya hijos mayores, incluso ya casados, ¿verdad? Que siguen siendo hijos, y eso es importante, mantener ese vínculo de relación, pero como lo dijimos en la primera reunión, no una relación social, no una relación de solo convivencia, sino una relación con una intención de desarrollar y de criar el pacto de Dios en nuestra familia. Así es. Amén. Y aquí hay dos preguntas, están muy relacionadas, entonces las voy a leer las dos. Dice, ¿qué temas puedo dar en mi reunión familiar? Y la otra es, ¿qué material puedo utilizar? Entonces yo creo que aquí el hermano Willy, ¿verdad? Que es el encargado pues de todo discipulado. Es importante considerar siempre el desarrollo de nuestra familia, porque recuerden que no es asunto que corramos, sino que es asunto que caminemos. Y no es asunto de que alguien corra más rápido que otros, sino que todos tenemos que ir avanzando. Por eso es muy importante escuchar primero. El lanzar preguntas, como lo mencionaba nuestro hermano Pablo, es muy bueno, porque va uno entendiendo cómo está la comprensión de la palabra en la familia, y de ahí pues se pueden tomar temas muy, muy accesibles, ¿verdad?
porque no es asunto de enseñar solamente doctrina, sino que la doctrina tiene que causar vida, eso es importante. Y también queremos mencionarles que acá en nuestra casa del IMSS Central tenemos material desarrollado, tenemos temas para desarrollar en familia, tenemos manuales de comunión familiar donde los tenemos a la disposición de todos mis hermanos. Ahí hay acerca del sacerdocio, desarrollamos unos temas, yo estoy seguro, Pablito, que te recordás, y hermana Leti también, acerca de los valores en familia. Sí. Miren, eso es muy importante. Hablamos del respeto, hablamos de la oración, hablamos de la relación, hablamos de cómo poder criar un ambiente de relación en familia y enseñar sobre valores establecidos en la palabra. Eso va a fundamentar el corazón de la familia para darse cuenta que no es una enseñanza de moralidad, sino que es de una transformación de vida, ¿verdad? Entonces, les invitamos, tenemos ese material disponible acá en nuestra casa, el IMSS Central, y tal vez alguien podría decir, pero es que yo no sé enseñar. Todos estamos aprendiendo. Amén. Y la mejor manera de enseñar precisamente es con el ejemplo, y también tenemos reuniones en hogares donde les invitamos, si ustedes se comunican con nosotros, podemos conectarlos para que puedan acercarse y desarrollar precisamente esa conexión. Por ejemplo, hermana Leti nos comentaba antes de iniciar la reunión acerca de cómo Dios la guió a poder sembrar en el corazón de uno de sus hijos. Hermana Leti, creo que es importante que lo podamos compartir. Así es. Cuando no me dejará mentir los hermanos que cuando hay hijos adolescentes cuesta un poquito, porque ellos están pasando una etapa difícil. A veces no les gusta mucho hablar y uno les pregunta ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. Esa es la respuesta de ellos y quieren estar en su cuarto solos. Es una etapa difícil. Si nosotros queremos realmente integrarlos a ellos a nuestra comunión familiar, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es ganarnos la confianza. Ir con ellos e interesarnos en lo que ellos hacen. Entrar y por el lado que sabemos que es de su agrado. Si a ellos les gusta el fútbol o algo, hacerles preguntas sobre quién va ganando o cuestiones así, para irnos ganando esa confianza. Yo me recuerdo que con mi hijo cuando estaba adolescente era un poco así, ¿verdad? Apartado. Pero poco a poco me fui ganando su confianza y cuando a mí me tocaba tender la ropa, yo le decía, ¿me ayudas a tender? Entonces él me decía, vaya, está bien, y subíamos y empezábamos a tender. Mientras extendíamos la ropa, yo empezaba, fíjate que cuando tú estabas en mi vientre, hubo una promesa para ti. Ajá. Y yo miraba su carita, cómo se transformaba cuando yo le contaba y cómo eso en su corazón causaba un impacto. Él no me decía nada. Él no me decía nada, no comentaba, pero su semblante lo decía todo, cómo se estaba sembrando ahí esa promesa, esa palabra. Y mientras duraba, y como era bastante ropa la que tendíamos, yo le platicaba, ¿verdad? Aprovechaba momentos de la vida cotidiana para poder enseñarle, ¿verdad? En cualquier cosa, mientras íbamos en el carro y a veces que se enojan porque se mete otro carro y cuestiones así de la vida práctica, y entonces a sembrar en él la palabra del Señor, el amor del Señor, y a orar por él. Cuando salía para el bus, yo le decía, tienes que tener conciencia, y todavía lo hago cuando se va a la universidad, que yo estoy orando por ti. Y yo me quedo orando por ti. Y tú eres luz del mundo y sal de la tierra. Y tú vas a marcar la diferencia. Y tú has sido llamado a santificar el nombre del Señor donde quiera que andes. Eso se lo repito siempre, siempre, siempre. Y pues ahora estamos viendo fruto, ¿verdad? Entonces, y ahora que hermana Leti menciona acerca del fruto, qué importante es siempre tener en cuenta que nuestra familia es un terreno. Y es un buen terreno. Es una tierra fértil. Si ustedes recordarán, pueden ir a leer también lo que menciona la parábola de Mateo 13. Y a veces uno se encuentra en el corazón de la familia, de los hijos o del esposo, o también el esposo o la esposa, que a veces como que encuentra un terreno de pedregales, como que encuentra un terreno de espinos, o como que al lado del camino. Pero lo importante es no dejar de sembrar. Lo importante es mantener ese deseo y esa perseverancia, no un deseo, sino que una perseverancia de cómo
poner la palabra, la semilla de la palabra en el corazón de nuestra casa, porque a su tiempo va a dar fruto. Por eso estamos compartiendo que la comunión familiar no es asunto solamente de reuniones, sino que es de toda la vida, es de todos los días de nuestra vida en el que constantemente estamos sembrando la palabra. Amén. Y seguimos siempre con el tema de cómo enseñar, qué temas dar. También creo que es muy importante remarcar que tal vez no se tenga el material, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, pero tenemos la Biblia, ¿verdad?, que es lo más importante, agarrar un pasaje, desarrollarlo. Hay una pregunta aquí que dice, ¿necesito recibir capacitación antes de iniciar a tener reuniones con mi familia? Entonces yo creo que hermano Willy, ¿verdad?, dijo claramente que el Señor nos ha capacitado para que cada uno podamos y que tenemos que echar, ¿verdad?, todo temor fuera, porque a veces el temor es el que nos invade y decimos, no, yo no puedo enseñar o lo voy a hacer mal. No, el Señor ya nos capacitó y tenemos que aferrarnos a eso y comenzar pues a enseñar, ¿verdad?, nuestra familia. Otra pregunta es, ¿cómo lograr la restauración cuando en la familia solo una persona es conversa? Yo considero que esa es una pregunta, tal vez a veces es un poco difícil el poder reunirse y decir, bueno, voy a hablar de la palabra y te voy a decir, porque no se trata de llegar a crear polémica, ¿sí? Y ese es el gran problema que tenemos muchas veces cuando estamos en un hogar donde, bueno, yo creo esto y tú crees lo otro, y entonces por eso es importante que la comunión no es solamente el servicio, el culto, ¿verdad?, lo que le estábamos diciendo. La comunión es el testimonio. Entonces, si yo invito a mi familia a sentarse, a comer, y estamos pues platicando de algún tema en específico, esa es una forma muy buena, el ir a un restaurante, ¿verdad?, el sentarnos en un restaurante y compartir con la familia, es una forma buena de poder sembrar una semilla, ¿sí? Y sin necesidad, por eso es que les digo yo, es bien importante, y el pastor nos ha estado insistiendo que nos aprendamos ciertos versículos, ¿verdad? O sea, que nos memoricemos los versículos, porque uno nunca sabe en qué momento van a ser útiles. Y en estos momentos que estamos viviendo hay mucha gente que tiene duda, que tiene incredulidad, que tiene qué va a pasar, que tiene miedo, temor. Entonces es ahí donde uno puede sembrar la palabra, ¿verdad? O sea, si la palabra dice Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, yo creo que la Biblia todos la conocen, o sea, desde del que no es creyente, el que cree en lo otro. Entonces agarrar versículos que uno dice, bueno, ¿qué pensás de que Jehová es mi pastor? O sea, y entonces mira, Él nos va a guardar. Entonces es una forma de ir sembrando. Pero si yo voy a agarrar polémica, decir, mira, es que lo que ustedes creen no es eso, entonces ahí es donde nosotros, en vez de crear una común unidad, vamos a crear una división. Entonces, y la oración es siempre tiene que estar perseverando, y las promesas, porque cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es una promesa que me va a traer a mi casa, a mi familia, y no importa en el último momento, tal vez ya cuando están expirando y cuando ya están enfermos, en ese momento el Señor cumple su palabra, y hay misterios que nosotros no entendemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros sembramos la palabra, porque no nos cansamos de orar, porque no nos cansamos de interceder. Entonces aquí es bien importante que cuando una persona no es creyente, no se trata de hacer un culto, porque por eso es que dice, bueno, ¿cómo lo hago, verdad? Porque exacto, como no son creyentes, vamos a cantar, no. O sea, la intención es que cuando se siente con su esposo, se siente con sus hijos, utilice el tema de conversación y de testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Exacto. Es ahí donde ellos van a empezar ¿por qué mi mamá piensa así? ¿O por qué mi papá piensa así? Entonces ya va a entrar más duda en ellos y van a querer incluso aprender a conocer más, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que tener claro ahí, como decía el hermano Pablito, es que el que es cristiano en la casa debe tener conciencia que es el que es responsable y tiene que propiciar la intencionalidad. Exacto. Aprovechando cualquier momento que haya, ¿verdad? Pidiendo al Señor sabiduría. Aprovechando las horas de comida o ciertas situaciones o conflictos que se puedan dar en el hogar, el propiciar, orar y hablarles de la palabra del Señor. Exacto. Eso es con respeto y sin condenar, ¿verdad? Que es como decías. Es importante que podamos considerar precisamente cómo el propósito de Dios es bendecirnos en familia. Yo creo que eso es lo que debe quedar muy claro en nuestro corazón, y pues ya vamos a ir redondeando todo lo que hemos platicado, que creo que ha sido, gracias hermanos, ha sido de mucha edificación. Esperamos que para usted que está allá en casa, ahí con su familia, de igual manera,
podamos echar mano de lo que ya Dios nos ha provisto por su palabra, por su Espíritu Santo, porque Dios quiere usar nuestra vida. Eso es muy importante, que como padre, como madre o como hijos podamos tener esa claridad en nuestro corazón. Podemos tener muchas dudas, sin embargo, el someternos a Dios es tan importante, el rendir nuestro corazón al Señor es importante, reconocer nuestra debilidad, reconocer que somos humanos y fallamos, pero que nuestro Dios es Dios de misericordia y que su propósito es restaurarnos en familia. Recordemos que este es el proceso en el que la iglesia de Cristo crece. En Hechos 2, precisamente, está evidenciado que la iglesia empezó a crecer por el templo y por las casas. O sea, no dejemos de congregarnos porque es importante. Ahora, en medio de esta circunstancia, lo estamos haciendo a la distancia, pero necesitamos criar esa comunión en familia para que nuestra casa, para que podamos nosotros cimentar y fundamentar el pacto en nuestra casa, porque la iglesia crecía y se desarrollaba por el templo y por la casa. Así que estamos agradeciendo su atención, estamos agradeciendo la bendición que nos ha permitido de poder haber compartido con ustedes allá en casa, y nuestro anhelo y nuestro deseo es que lo que hemos compartido quede como una semilla en su corazón y en su familia, y en lo que podamos apoyarles. Mis hermanos se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de nuestra casa Elim Central, a la página de Facebook, en la página de internet de la Radio 760, que con mucho gusto estamos para servirles. Así que vamos a ir concluyendo pidiéndole al Señor misericordia para ser restaurados. Hermano Pablito, nos guías en oración, por favor. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios bueno. Y que entendemos que en medio de lo que estamos viviendo, tú estás permitiendo el restaurar, Señor, nuestros hogares, el regresar, Señor, el corazón de los hijos hacia los padres. Y hoy creemos fielmente, Señor, de que tu palabra se ha de cumplir. Pero yo te pido específicamente, Señor, que hoy haya restauración y que hoy, como sacerdotes de hogar, como padres de familia, podamos nosotros entender que aun cuando los tiempos se están acortando, Señor, tú estás dando oportunidad para que nos humillemos y para que nos rindamos delante de ti, Señor, para buscar la misericordia, Señor, para nuestro hogar. Padre, yo no sé si allá los que nos están escuchando, Señor, tal vez hay conflictos en sus hogares, o tal vez hay matrimonios, Señor, que se están destruyendo. Hijos, Señor, que tal vez no quieren saber nada de ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a obrar en sus corazones. Y que las promesas que fueron dadas a tu pueblo, Señor, empiecen a verse, Señor, como un resultado de una intimidad, de una búsqueda, Señor, de un arrepentirse, de un volverse a ti, Señor. Hoy yo bendigo, Señor, cada hogar. Hoy yo bendigo, Señor, cada lugar de intimidad, Señor, ahí en los hogares donde se reúnen, Padre, para escuchar, Señor, esto que nosotros estamos compartiendo, porque sabemos que hoy tu palabra está fluyendo, Señor, y tu palabra va a traer libertad a través de tu Espíritu Santo, Señor, para traer la restauración, Señor, que tú, Señor, has estado hablando a tu iglesia, para que se levante una iglesia con poder, Señor, y que podamos, Señor, entender que los tiempos se están acortando y que es necesario que nos levantemos con amor, Señor, y que restituyamos, Señor, y que tratemos nosotros de poder tener esa relación y esa unidad en nuestra casa para bendecir a otros. Gracias te damos por lo que pudimos, Señor, hoy hablar en este lugar. Y sabemos, Señor, que aún cuando la palabra, Señor, tal vez no es recibida, sé que esa semilla, Señor, va a dar su fruto a su tiempo, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invitamos a permanecer conectados a través de la Radio 760, a través de nuestra página de 760 Online, de igual manera a través del canal de YouTube de Radio 760, a través de Facebook Live. Muchas bendiciones para todos, que el Señor les bendiga y les guarde. Dios les bendiga. Gracias por habernos permitido estar con ustedes.